Vamos a tener una deserción aproximada del 25% para el segundo semestre del 2020. Denunciando Ando presenta. Las posibilidades de una deserción estudiantil podrían aumentar y esto preocupa a las instituciones de educación superior. Hasta el próximo 30 de mayo tienen autorización las universidades de implementar el modelo de educación virtual, un modelo de educación que ha sido de inconformidad para muchos, tanto profesores como estudiantes, debido a la falla en los sistemas de internet, la tecnología, los computadores, todos estos monitores y demás que son necesarios a la hora de querer aprender en un modelo que se ha llevado a cabo y se ha desarrollado a nivel mundial. En el país son alrededor de 11 millones de jóvenes que no tienen clases presenciales a causa de la pandemia y según el Laboratorio de Economía y la Educación de la Universidad Javeriana, el 96% de los municipios de Colombia no cuentan con herramientas para poder implementar lecciones virtuales. La dignificación de los estudiantes va más allá de conectividad. En términos de servicios públicos, hay estudiantes que no tienen ni siquiera acceso al agua, y hablar de Internet pone todo en perspectiva de uno de los elementos de la dignidad para tener una clase presencial o virtual. Según la Universidad Libre, los implementos mínimos para poder llevar a cabo la educación virtual y su metodología de manera óptima es necesario. Primero, Internet de calidad. Segundo, equipos. Tercero, sistemas de evaluación. Y por último, desarrollo del trabajo en equipo. Un equipo de cómputo, conectividad y un espacio adecuado donde pueda llevar a cabo una clase virtual. Debido a esto, hay instituciones que han ayudado a sus estudiantes con implementos tecnológicos y conexiones a Internet, esto en busca de que tengan una experiencia óptima en sus clases virtuales. Pero no solo depende de estos implementos, ya que esta nueva manera de educarse vía online ha sido un verdadero desafío para los docentes, quienes deben desarrollar diferentes habilidades para manejar las nuevas herramientas tecnológicas y ser muy organizados, metódicos y creativos a la hora de preparar todo el material con el que van a trabajar los alumnos desde sus hogares. La consecución de un material adecuado y el manejo de unos tiempos pertinentes que se ajusten a las necesidades de la educación, sobre todo en este tiempo de cuarentena. La manera en la que les presento las ideas y la manera en la que intento yo ir monitoreando, pues si mis estudiantes están comprendiendo o no las ideas que intento enseñarles. La segunda en la evaluación, porque claramente teniendo en cuenta la mediación que tenemos nosotros con los estudiantes, muchas de las prácticas evaluativas que nosotros desarrollamos habitualmente, pues no las podemos desarrollar de esa misma forma, incluso pierden su sentido. Pero los desafíos no solo son para los docentes, los retos que plantea esta nueva modalidad para los estudiantes también son grandes, dados los inesperados cambios que han conllevado esta pandemia. Pero ¿cómo han reaccionado esta parte del sector educativo? Tal vez la forma en que lo asumen algunos estudiantes, ya que se muestran poco receptivos e inflexibles a la hora de tomar una clase en esta modalidad y que pues por consiguiente el resultado final de esta clase es poco satisfactorio para el estudiante. La carga académica aumenta y esto es algo que deberían pensarlo dos veces porque obviamente eso genera más estrés. Y durante la pandemia también se veía lo que se llama ansiedad, ¿sí? La incertidumbre que va a pasar con nosotros en un futuro. Dado el repentino cambio, en muchos casos no se dio tiempo de capacitar a los docentes y esto se evidencia en muchas sesiones de clase. Dice Robinson que para apagar los micrófonos al F4. Vamos a ensayar al F4. Evidentemente no todos, algunos pues han respondido de una mejor manera pues por el grado de relación que mantienen con las tecnologías. Considero que esto es un reto grandísimo para la academia, el hecho de poder capacitar y obviamente generar más alternativas metodológicas para los profesores. No considero que los profesores estén bien capacitados para manejar de buena manera las herramientas virtuales. Una evidencia de esto es que cuando empezó la cuarentena, los profesores nos vimos en apuros mientras que encontrábamos la manera de continuar desempeñando nuestra labor docente. Vale la pena resaltar este último curso que se hizo en tiempo récord en el mismo día que se tomó la decisión de entrar en cuarentena, debido a que nosotros como educación virtual perteneciente a la fundación
Tenemos una experiencia que nos ha ayudado también a dar respuesta rápida frente a problemas que se lleguen a efectuar en condiciones extremas donde debamos acudir 100% a una presencialidad asistida en este caso. Debido a la crisis económica, el desempleo y la improvisada metodología, muchos estudiantes de universidades públicas y privadas tienen el deseo de aplazar sus estudios el próximo semestre. Hay cifras ya muy claras de algunas universidades que, por ejemplo, reportan una reducción del 70% de los interesados en la matrícula. Siento que no estoy muy preparada para seguir con mi educación de manera virtual, ya que me siento mucho más afín con la manera en que manejan la educación de manera presencial, y creo que en mi proceso de comprensión me va mucho mejor la modalidad presencial. El impacto de una deserción masiva pues sería un golpe bastante duro, no solamente para las universidades, para una sociedad en general. Creo que la educación es primordial en todos los niveles y más en el campo de nuestros profesionales en formación, porque pues estamos brindando también una posibilidad de conseguir unas mejores condiciones a nivel laboral. Por ahora, todo parece indicar que el primer semestre del año 2020 culminará de manera virtual para la educación superior. Sin embargo, el gobierno espera retomar actividades de laboratorio paulatinamente. Esto en busca de retomar las clases presenciales en el segundo semestre del año 2020. Para mí, un eventual regreso a clase implica seguridad para la salud de los estudiantes y para la salud también de los profesores. Entonces, para esto tendrían que existir las medidas más apropiadas y obviamente tendría que haber ya respuestas por parte de los organismos de salud que nos dijeran pues precisamente que ya la pandemia bajó. De lo contrario es muy complicado. Antes de la pandemia se afirmaba que la educación virtual era el futuro. Sin embargo, ante la actual crisis, se ha dejado al descubierto las falencias de esta modalidad, replanteando la idea si verdaderamente esta está lista para reemplazar a la educación presencial. Si vamos a asumir el reto de la virtualidad completamente, pues eso implica entonces que todo el mundo tenga acceso a la virtualidad. Por eso no creo que sea tan eficiente. Creo que incluso en este momento la educación virtual es mucho más eficiente que la educación presencial en muchos aspectos. Por hablar solamente de uno de ellos, hay que pensar en el ritmo de aprendizaje. No todos los seres humanos aprendemos al mismo ritmo. Según el último decreto dictado por el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior tienen orden de mantener las clases de manera virtual, pero se espera que esta modalidad se alargue por lo menos hasta el mes de agosto. Tratamos de hacer contacto con esta entidad, pero no hubo respuesta de manera oficial. Sin duda alguna, el panorama de la educación superior es uno de los más preocupantes en el contexto colombiano, ya que se tuvieron que tomar medidas apresuradas para adentrarse a este mundo digital. Por ello, vamos a ver cómo desenlaza, qué pasa con el COVID-19, cómo va avanzando y cómo puede culminar esta historia. Asimismo, vamos a ver cómo puede ir avanzando la educación superior de modalidad virtual y cómo puede terminar también, si todos van a poder graduarse, cómo va a seguir, si va a ser de mejor calidad, de peor calidad, si van a seguir muchas personas inconformes o por el contrario, muchos se van a adaptar a este nuevo sistema. Yo soy Diego Jiménez y con mi equipo, Nicolás Rodríguez, Daniel Arévalo, Camilo Quintana, hicimos este reporte para Denunciando Ando.